Vamos a otras informaciones. El bochorno, la vergüenza, las peleas, parece que ya es una costumbre en la Asamblea Legislativa, en la sede de gobierno. Vean ustedes lo que sucedía en una de las comisiones, precisamente en la Asamblea Plurinacional. El diputado Arce increpó con tonos de voz bastante elevados al ministro de Economía. Querido pueblo de Bolivia, agradezco la presencia de la prensa. Acá tenemos un ministro que es cómplice de la corrupción. Un ministro que no se ha adherido. Usted va a tener que demostrar eso, diputado. Claro que sí. Claro que sí. Moción de orden, presidenta. Estoy diciendo textualmente. Voy a plantear a la otra pregunta. ¿Por qué digo que es cómplice? Va a ser nomás prensa. Está bien. Avanzaremos con los puntos que usted tiene. Entonces, y me certifico, el ministro Marcelo Montenegro es cómplice de la corrupción, encubre la corrupción, no se ha adherido a esta denuncia que hicimos en su momento. 25 días duró la denuncia que habíamos presentado. Aquí está, 25 días. Presentamos la denuncia el 28 de agosto del 2024, el 23 de septiembre lo cierran. Le pregunto, ministro, acá está ministro en esta fotografía. Ministro, por favor. El ministro lo está posesionando. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, está posesionando a Dante Fedor como gerente ASPB. ¿Y cómo dice que no sabe? Aquí está la fotografía. No sé si se ha olvidado, ministro. ¿No? Por favor. Entonces, en ese sentido, presidenta, yo no voy a perder mi tiempo. ¿Sí? No voy a perder mi tiempo. Me voy a retirar. No vale la pena acá. Y no voy a entrar en su juego, en ese show del ministro de venir a hacerse la burla acá. Con 10 funcionarios se viene. ¿A qué? ¿Hacerse la burla acá? Personalmente no voy a ser parte de este show, porque además usted, presidenta, no tiene la voluntad de decirle al ministro que se esconda. ¿Cómo no va a saber cuál es el presupuesto de la SPB? Yo no voy a ser parte de este show. Respóndale quizás a él, presidenta. La palabra. El ministro tiene la palabra. Si quiere la valentía que desea escuchar, no, pues responda, es un cobarde. Responda pues las preguntas. Diputado, no solamente es acusar, se tiene que aclarar. Responda pues la pregunta. Pero déjelo hablar. Pregunte y déjelo hablar. Pregunte y déjelo hablar. Responda a la pregunta número 3. No venga a hacer un show nada más, diputado. Responda a la pregunta número 3. Diputado, no venga a hacer un show. Quédese acá. Quédese acá. Vas a respetar la pregunta 3. Si vas a responder, me quedo. ¿Vas a responder la pregunta 3? ¿Vas a responder la pregunta 3? Vamos a responder. A ver, en el marco del control exterior que asiste al MEF, porque nuestra tarea de entidad tuición, y eso lo decimos a la prensa, las entidades como el Ministerio de Economía compatibilizan los 8. Bueno, por su parte, el señor Marcelo Montenegro, que es ministro de Economía, ha dicho que le va a iniciar procesos legales al diputado Arce por haberle dicho que es un ministro corrupto. Entonces, y me certifico, el ministro Marcelo Montenegro es cómplice de la corrupción, encubre la corrupción, no se ha adherido a esta denuncia que hicimos en su momento. 25 días duró la denuncia que habíamos presentado. Aquí está. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que iniciará un proceso legal contra el diputado de la Alevista, Héctor Arce, luego de que se lo calificara como ministro corrupto. La autoridad rechazó las acusaciones y aseguró que tomará medidas legales para defender su honor en el trabajo de su despacho. Sí, nosotros tenemos el derecho de defendernos porque no se puede mellar la dignidad de las personas. Este ministro no está metido en ningún tipo de acto de corrupción y por eso nos hemos presentado, porque si tuviéramos alguna cola de paja estaríamos rehuyendo. Hay que señalar que hace 3 semanas, cuando también se me citó por este mismo tema, hubo una dispensa, o sea, una licencia que pidió el mismo diputado Arce para no llevar el tema todavía a cabo. La autoridad de gobierno lamentó que parlamentarios busquen obstaculizar su trabajo como ministro de Economía y señaló que estas acusaciones son inadecuadas. Esta denuncia podría avivar aún más las tensiones políticas en un escenario marcado por acusaciones cruzadas y conflictos internos. Yo podría tal vez en esta oportunidad decir también que yo tenía otra actividad, pero no. Nos hemos presentado aquí porque no somos corruptos y siempre vamos a dar la cara.
Bueno, y el diputado del ala evista, el señor Héctor Arce, dice que se va a defender de la denuncia del ministro de Economía y además asegura que no le dijo que es un ministro corrupto, sino que encubre la corrupción. El diputado de la Levista Héctor Arce respondió al proceso judicial anunciado en su contra por el ministro de Economía Marcelo Montenegro, asegurando que no recuerda haberlo llamado corrupto. Sin embargo, el legislador había manifestado anteriormente que la autoridad es cómplice y encubre la corrupción, en referencia a las preguntas de irregularidades dentro del gobierno. En este momento tengo 7 procesos penales que ha iniciado el gobierno de Lucho Arce contra mi persona por realizar mi trabajo de fiscalización. Ya no es novedad, sorpresa, que si venga un proceso más vamos a asumir plena defensa. En ningún momento a él le dije textualmente corrupto. Lo que le dije al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, es que él era cómplice de la corrupción, que él protegía, que él encubría los hechos de corrupción en la ASPB, donde destinaron más de 60 millones de bolivianos para la construcción del puerto Buch. Esos 60 millones de bolivianos hoy no tienen ningún resultado. El conflicto entre el diputado Arce y el ministro Montenegro se enmarca en la reciente tensión entre sectores evistas y arcistas del movimiento al socialismo, mientras el proceso judicial podría agravar aún más la división interna en el oficialismo en un contexto político marcado con disputas y denuncias cruzadas. Tengo que estar en el Ministerio Público a convocatoria de los fiscales de Lucho Arce. Obviamente vamos a asumir defensa, estamos con la verdad, estamos defendiendo los intereses del pueblo boliviano, la plata del pueblo boliviano, y ninguna amenaza que venga de ningún otro ministro nos va a amedrentar e intimidar. Entonces hoy el ministro de Economía se viene como con 10 funcionarios, toda una comparsa, una pandilla de funcionarios detrás de Lucho Arce ingresaban, ¿no? Y obviamente mi persona con un técnico que tengo de apoyo, entonces no nos van a intimidar.